Hola, Dios te bendiga. Feliz domingo, buenos días. Gracias a todos los que en estos momentos están conectados directamente y a los que nos van a ver en video posteriormente. Espero que estén resguardados en sus casas. Quiero darle muchas gracias por acompañarme en este tiempo. Este es el día del Señor, debemos guardar el día del Señor. Y más importante aún, hoy se celebra un día de fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. Que oramos cada día para que este mensaje llegue a cada corazón, que todos sean tocados por el mensaje, que todos puedan encontrar paz en medio de lo que hablamos. Por favor, acompáñenme en una palabra de oración. Acompáñenme a entregarle este tiempo a Dios, que Dios nos pueda resguardar, que pueda hacer que todas las redes funcionen perfectamente y que podamos tener un tiempo maravilloso. Señor, te pido por este momento y este tiempo. Declaramos que esto es un tiempo de transformación para nosotros. Estamos siendo de una manera, pero saldremos siendo de otra totalmente diferentes. Gracias por todos los que están conectados, por los que están buscándote de todo corazón, buscando tu rostro, buscando estar en tu casa. Esta es la iglesia, Señor, y te damos gracias por tu presencia y gracias por estar acá, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Es importante en este tiempo, recuerde, que estemos conectados a una comunidad como esta, donde se hable de Dios, donde usted reciba de Dios. SECRED, o el Centro Cristiano Refugio de Vida, es una comunidad de creyentes que ama y busca de Dios. Entonces, quiero que sigas conectado. Vamos a tener un corto tiempo para compartir, pero gracias. Quédate hasta el final, acompáñanos y Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Bendito sea Jesús. Disculpen, pero que me hizo un ruido acá. No sé si está grabando, porque me hizo un ruido acá y me vuelve a hacer otra vez. Yo sé, pero ¿cómo hago? Porque discúlpenme esa, pero tengo que conectarme con mi esposa que está en la parte técnica para estar seguro que esté grabando. Ok, listo. Quiero hablarles de algo que va a ser muy interesante para ustedes, de la Pascua al Pentecostés. Número uno, quiero que recuerde que hoy en el calendario litúrgico celebramos el día de Pentecostés. Esto es una fiesta no solamente cristiana, realmente es una fiesta celebrada por el pueblo judío, por la religión judía, por el pueblo hebreo, porque es una fiesta institucionalizada por Dios mismo desde el Antiguo Testamento. Lo interesante es que Dios hace coincidir la Pascua con la muerte de Cristo. En la Pascua se sacrificaba el Cordero Pascual y en la Pascua muere Jesucristo como el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Pentecostés es lo que llaman la fiesta de las semanas. Era la fiesta que cerraba el ciclo de la cosecha, donde se recogían todo lo que se había sembrado durante todo el año y se ofrendaba al Señor. Pero Dios también hace coincidir esta fiesta con la venida del Espíritu Santo. Pero más que la venida del Espíritu Santo, históricamente se establece como el nacimiento de la iglesia. Ese día se institucionaliza la iglesia. Y usted va a ver lo importante y cuán significativo tanto la simbología del Antiguo Testamento como lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿por qué toco este tema? Además de tocar el tema de Pentecostés, lo toco por lo siguiente. En el proceso de la Pascua al Pentecostés pasan 50 días desde la muerte de Jesús, su resurrección, hasta Pentecostés. Son 50 días, por eso se llama Pentecostés, es un nombre griego. Pero aquí sucede algo
muy interesante. De esos 50 días, hay 40 días en los cuales Jesús resucitado camina por esta tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Y uno se hace la pregunta, bueno, Señor, ¿por qué tomaste 40 días para estar en la tierra? ¿Qué se hizo o qué hizo Jesús durante esos 40 días? Por lo que está registrado en la palabra, realmente con 2-3 días hubiera bastado que él estuviera en la tierra, no tenía que estar 40 días. Sin embargo, la palabra mismo describe que él estuvo 40 días. Y esto lo hace sumamente interesante. ¿Qué sucedió en esos 40 días? Entonces, déjenme como introducción hacerle un esquema. Jesús muere, ¿ok? Después Jesús resucita. Ahí comienza, por eso decimos de la Pascua al Pentecostés. Resucita y comienza el tiempo hasta Pentecostés. Durante 7 días no se sabe, vamos a decir, nada de la vida de Jesús. Teóricamente Jesús está en un proceso de santificación. ¿Se acuerdan cuando la mujer lo iba a tocar recién resucitado y él le dice, no me toques porque todavía no he ascendido al Padre? Es decir, Jesús no lo explica, pero hay algo que él va a hacer, él va a ascender al cielo, y no voy a entrar en otras cosas que se piensa que él hizo porque no es el tema de hoy. Pero lo otro interesante era que el Cordero Pascual, la Pascua hebrea, cuando el Cordero era sacrificado, y escuche esto que es interesante, durante 7 días entraba en un proceso de santificación antes de ponerlo en el altar. Tenía que santificarse. Y ese es el proceso de los 7 días de Jesús. Después se aparece, dice la palabra, durante 40 días, él se aparece registrado en la palabra más o menos unas 7 veces de forma muy específica. Y también dice la palabra, y se le apareció unas 500 personas. Eso fue general. Solamente describe que fueron unas 500 personas, pero no dice ni qué hizo al aparecerse, ni el para qué. Posteriormente a eso, reúne a los discípulos en el Monte de los Olivos, les entrega un último mensaje, ¿ok? Les habla de que deben hacer discípulos, de lo que les debe, el último que deben hacer ellos como iglesia. Les indica que no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el poder sobre ellos del Espíritu Santo, y ahí, frente a todos, es arrebatado hacia el cielo. Y dice la palabra que desaparece en medio de las nubes. Eso es lo que sucede. Una vez que él asciende, en la palabra no aparece Jesús otras veces, sino un par de veces más. Es decir, fue muy importante el hecho de que Jesús estuviera 40 días con su cuerpo glorificado. Fue muy importante. En la palabra queda registrado que se le aparece posteriormente a Pablo cuando lo tumba del caballo, y también se le aparece en una visión, recuerdo, a Juan en el Apocalipsis, y Juan lo ve en una visión, pero fuera de ahí él no vuelve a aparecer. Y en 7 días posterior a que él asciende, se cumple la fiesta de Pentecostés, y ese día desciende el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto, que eran unas 150 personas. Entonces, lo primero que quiero tocar como primer punto es, ¿qué sucede en esos 40 días? ¿Qué pasa en esos 40 días? Hemos estado hablando durante todos estos domingos de diferentes, vamos a llamarlos cuarentenas, aunque la Biblia no los habla así. Hablamos, ¿se acuerdan? De Moisés, de Noé, perdón. Hablamos de Moisés que estuvo en el monte. Hablamos de muchos 40 de los 40 días que estuvo Goliat hablando en contra del pueblo de Israel. Y tocamos varias cuarentenas y qué significado era para nosotros. Ahora, aunque esto no es una cuarentena como tal, pero de alguna forma vuelve a aparecer en las escrituras esta numeración de 40 días, y es
Y eso lo describe la Escritura. No tengo ni siquiera que sacar cálculo. La Escritura dice, durante 40 días estuvo Jesús apareciéndose. Entonces, ¿qué sucede en esos 40 días? Número uno, quiero que usted entienda algo. Si usted busca en los evangelios canónicos que llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan, prácticamente no hay mayor informe. Todos los evangelios describen la resurrección. ¿Y qué sucedió? Apenas sale cuando se dan cuenta que él resucitó. Pero solamente un par de evangelios da algunas otras cosas de lo que él hizo. Lucas, por ejemplo, y Juan describen algunas otras cosas de lo que él hizo. Pero realmente no hay mayor registro. En Hechos, capítulo 1, versículo 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo, fíjense lo que dice, con muchas pruebas indubitables. Es decir, las pruebas, el que él estaba resucitado era incuestionable. Y eso sí era un punto importante. Él tenía que establecer su resurrección. Más allá de que la resurrección fue un hecho absolutamente histórico, que se puede históricamente comprobar. Y dice la palabra, apareciéndoseles en Hechos 1:3, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tremendo esto. Entonces, durante 40 días él estuvo apareciendo. Entonces, lo primero que entendemos es que estos 40 días eran necesarios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, era importante para la iglesia que iba a comenzar, para los discípulos, haber visto y oído, ser testigos de primera mano, no solamente de entender que Jesucristo había resucitado por los testimonios, sino de verlo resucitado, de entender que él había resucitado. Ahora, aquí hay unas cosas interesantes que tenemos que ver. Número uno, dice la palabra, los que lo conocían en la carne no lo reconocían. Durante estos 40 días sucedió, vamos a decir, pero la voy a aplicar por comodidad, un fenómeno. Jesucristo sí aparecía, Jesucristo tenía un cuerpo glorificado. Sin embargo, varias veces que se le apareció, él le dijo, ponga sus dedos en mis manos y póngalo en mi costado. Es decir, él tenía un cuerpo que, aunque era glorificado, era un cuerpo donde él comía, donde lo podían ver y donde lo podían tocar. Sin embargo, no lo reconocían. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 16 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Acuérdense, hay un detalle que no les dije. Después de la Pascua viene una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, donde comienza el ciclo de la cosecha. Y en las primicias se entregan las primeras cosechas, se entrega la cebada. Antes del trigo se cosecha la cebada, entonces se entregaba la cebada y era un indicativo de que Dios había comenzado a bendecirlo. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Jesucristo resucitó primero primicias de los que vamos a resucitar. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, fíjense lo que dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos entrando y yo quiero que usted relacione estos 40 días con lo que Dios nos ha permitido. ¡Wow! ¡Qué extraño! Que durante esta cuarentena que estamos cumpliendo, Dios nos ha hecho pasar y nos ha llevado de la Pascua al Pentecostés. ¿Por qué? ¡Qué interesante! Pero además, fíjense, yo de verdad quedé impactado. Voy a hablarle de Venezuela, que es el país donde resido.
Aquí en Venezuela, mañana, 1 de junio, se van a flexibilizar las medidas donde se va a poder salir un poco más a la calle a trabajar en ciertos horarios restringidos, grupos de personas restringidas, pero ya se va a poder comenzar a salir. O sea, de alguna forma se está empezando a terminar la cuarentena. Entonces, termina justamente cuando termina Pentecostés. Entonces Dios nos permitió vivir eso y nos permitió esos 40 días. ¿Y será que en esos 40 días nosotros no hemos reconocido al Cristo resucitado? Porque resulta que Él está en medio de nosotros. Él está allí, Él está vivo en medio de nosotros. Recuerden, Jesús, inclusive casi que a propósito, primero se les apareció a las mujeres como un jardinero. Era el jardinero del cementerio, no lo reconocían, le preguntaron. Y después dice la palabra, se le abrieron los ojos y María Magdalena le dice, Rabí, maestro, lo reconoce. Pero al principio era un jardinero. Después se le aparecen unos discípulos en el camino a Emaús y se le aparece como alguien extraño que desconocía qué había pasado. Le dice, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces los discípulos le preguntan, bueno, tú eres el único que no sabe lo que pasó. Y entonces Jesús empieza a revelársele y cuando va a partir el pan y a darles el vino de la cena del Señor es cuando dice la palabra y sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron y se dieron cuenta que Él había sido resucitado, que Él había resucitado. Y otra vez se encontraba en una playa con un hombre que estaba asando unos pescados. Y llega Pedro, llegan los demás y ven un hombre asando unos pescados y no los logran relacionar con Jesús. ¡Wow! Esto es tremendo. Jesús en medio de ellos no lo reconocían. Y por eso Pablo decía, si aún hubiésemos conocido a Jesús según la carne, ahora no lo conocemos así. Entonces, en ese tiempo, una de las cosas que quería el Señor que nosotros entendiéramos y que los apóstoles en particular comprendieran, es que ese Jesús resucitado no era el Jesús que tenía ciertas debilidades, que estaba amarrado a una carne, ya este era el Cristo glorificado. Era el Cristo que no solamente tenía el poder para sanar y para hacer cosas, sino que iba a ascender al Padre y que se iba a convertir en el gran sumo sacerdote que iba a estar orando por nosotros. Nosotros tenemos que reconocer a Cristo en este papel, que Él es nuestro abogado, que Él es quien intercede y está siempre por nosotros. Dice Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante. Y escuche esto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús le había hablado. O sea, Jesús los manda a un monte. Y cuando le vieron, le adoraron. Wow, lo vieron y le adoraron. Pero fíjense lo que dice posteriormente. Pero algunos dudaban. Ahí está, porque era necesario que él estuviera ahí. Él tenía que afirmarlos. Pero después, en Marcos 16:12 dice, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Estos son los de Emaús. Ellos fueron y hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Wow! Y esto es una reflexión para nosotros. Hemos pasado durante 40 días donde Dios de repente nos aísla. Y así estaban los discípulos, estaban aislados. Había una gran conmoción todavía. Todavía se hablaba de la muerte de aquel judío que se había levantado, que quería ser rey de los judíos, tanto por los romanos como por el Sanedrín. Todavía los discípulos estaban escondidos. Era un pueblo dentro de un pueblo. Ellos estaban allí y eso es lo que nos sucede a nosotros. No solamente como creyentes, es que el mundo está pasando por esto también. El mundo no ha reconocido al Cristo resucitado y Dios abre espacio para que nosotros le reconozcamos. Ahora, el que no le reconozcamos no significa que Él está ahí. No significa que Dios se presente de diferentes maneras, que Cristo se nos presente de diferentes maneras.
Entonces nosotros a veces estamos orando y pidiéndole a Dios cuando Cristo dice, wow, pero si yo estoy aquí, si yo les puedo proveer, sí Señor, pero ¿hasta cuándo? Mira lo que estamos pasando, pero si yo estoy aquí, sí Señor, yo sé que tú estás aquí, pero yo necesito que me ayudes con mi enfermedad, mira cómo le voy a dar de comida, pero es que yo estoy aquí. Y entonces Jesús a esos discípulos les reprocha la incredulidad. Fíjense, Lucas capítulo 24 del versículo 30 en adelante. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y los bendijo, y los partió y les dio. Esto fue con los discípulos de Emaús. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, es decir, ya había cumplido lo que tenían que hacer. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Es decir, al aparecerse Jesús, él comenzó a abrirle las escrituras. En Juan 20:20 dice que estaban todos reunidos y Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Recuerde algo, cuando Jesús estaba en la tierra, esto es interesante, toda la plenitud del Espíritu Santo habitaba en él. El Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, no estaba en ningún hombre. Sin embargo, tenía que cumplirse la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Tenía que cumplirse esa profecía. Ya Jesús está en un cuerpo glorificado. Ya Jesús parte de la consumación de su misión, ya la había hecho. Y necesitaba entregar ahora a los discípulos, necesitaba entregarles y decirle, el Espíritu Santo que está en mí ahora va a estar en ustedes. Aquí no estaba hablando todavía del derramamiento de poder que iba a haber en Pentecostés. Estaba hablando de esa unción especial que él iba a darles, que iba a cederles el Espíritu Santo para que de ahora en adelante ellos fueran pequeños Jesuses, que tomaran la visión del Maestro, que tomaran la pasión del Maestro, que tomaran la santidad del carácter del Maestro y lo llevaran adelante. Eso es lo que hace Jesús cuando sopla sobre ellos. Bendito sea Jesús. Dice la palabra que otra vez, entonces ellos, versículo Lucas capítulo 24, versículo 35, y estamos leyendo mucho la palabra porque finalmente es la palabra la que nos revela. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Estos son los discípulos de Emaús cuando van donde los apóstoles, los otros apóstoles. Y como le habían reconocido al partir el pan, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, yo he resucitado. Entiendan, yo he resucitado. Y esa era la misión final. Aparte de entregarle el último mensaje, aparte de ceder el Espíritu Santo, aparte de llevar el testimonio con pruebas indubitables de su resurrección, era que ellos entendieran en profundidad lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Y lo otro que Jesús hace es tratar con el dolor y con la frustración de los discípulos. Cuando se acerca a Pedro y le dice, Pedro, me amas más que esto, Pedro. Pedro estaba muy dolido. Pedro se le había parecido, recuerden, Pedro lo vio en la tumba. Y dice la palabra, y después que vio los lienzos, creyó él con Juan. Después lo vio con los 11, después lo vio con los 10. Estaban 10, no estaba Tomás, lo vio resucitado. Después lo vio con los 11. Pero cuando vemos a Pedro en Juan, al final del Evangelio de Juan, vemos a un Pedro que vuelve a pescar. ¿Por qué? Porque había un dolor dentro de él, había una herida tan
profunda de haber ido contra el maestro, y aunque él lo había visto resucitado, quedaba esa herida de qué pensará el maestro de lo que yo hice. Y recuerden lo que yo siempre les digo, el que está herido hiere a otros. Entonces, cuando él dijo, no, yo me voy a pescar, los discípulos que estaban con él dijeron, yo también me voy a pescar. Es decir, vamos a volver a lo de antes, vamos a olvidarnos esto de ser apóstoles, de ser pescadores de hombres, y vamos a volver a lo que nosotros sabemos hacer bien, que es pescar. Pero Jesús vino y los reenfocó en su llamado. Primero los sana a Pedro, bendice a Juan, el discípulo amado, lo bendice, le declara a Pedro que él va a morir y cómo va a morir, pero lo enfoca en el ministerio, lo enfoca en lo que ellos deben hacer, y finalmente, al partir, al ser ascendido, le dice, no se muevan, porque todavía falta algo, tienen que ser investidos de poder. Entonces, poco a poco, Dios se le va revelando. Aunque Jesús estaba ahí, Dios se le va revelando. Dice la palabra que las escrituras fueron abriéndose las escrituras. Ellos fueron viendo. Eso es lo que nos toca. Nosotros no podemos, sería un fracaso que nosotros pasáramos de la Pascua al Pentecostés en una cuarentena, porque Dios de alguna forma nos encerró. Y nos dijo, ustedes no celebran mi fiesta, bueno, ahora la van a tener que celebrar. Van a tener que hacerlo, y van a tener que hacerlo en reflexión, y van a tener que hacerlo como hay que hacerlo. Entonces, sería un fracaso que nosotros saliéramos sin que la palabra nos fuera revelada, sin conocer realmente al Cristo resucitado, porque la fe viene por el oír, sin que nosotros rebusquemos en la palabra, inquiramos. Por eso para mí es tan importante, escuche, que usted busque a Dios, que usted busque el corazón de Dios, que en estos días busque la santidad de Dios. Recuerda entonces de que el Espíritu Santo viene como señal de su partida, de que Él tiene que entregar al Espíritu Santo. Y fíjense la obra del Espíritu, primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios, no presencia, presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, es decir, Dios les entrega a aquella persona de la Trinidad que los va a llevar, los va a conducir en un proceso de santificación. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a llegar a Pentecostés. Ya entendimos lo de los 40 días. Después que Él asciende, quedan unos 7 días. Pero Dios no les dice, Jesús no les dice cuándo va a venir el Espíritu Santo. Solamente Dios les toca reunirse y estar reunidos orando. ¿Okay? ¿Quiénes estaban ahí? Dice la palabra que había 150 reunidos. No conocemos quiénes eran los 150, aparte de los apóstoles, algunas mujeres, estaba María, la madre de Jesús, estaba María Magdalena, había varios allí en el aposento alto, pero no hay una lista extensiva de quiénes eran esos 150. Estaría Lázaro, estaría la gente que Jesús sanó, estarían, o ya se habrían olvidado de Jesús, o qué tipo de discípulos eran los que estaban allí. Pero lo interesante es que esos discípulos estaban en unanimidad, estaban en un solo acuerdo y ya lo habían decidido. Vamos a pararnos, vamos a parar todo hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, quiero hablarles rápidamente de 2 significados de Pentecostés. Primero vamos a irnos al Antiguo Testamento. La Pascua era la fiesta que celebra la muerte del Cordero Pascual. En esa fiesta se daban panes sin levadura. Recuerden que en el Antiguo Testamento la levadura significa o ejemplificaba el pecado. De tal manera que ese cordero tenía que darse sin levadura porque era un cordero santo. No podía tener levadura. Eso representaba el cuerpo de Cristo que iba a ser entregado sin levadura. Posteriormente a la Pascua viene la fiesta de las primicias, que es la primera cosecha de cebada. Y eso representa la resurrección. Por eso dice la palabra que Jesucristo resucitado es nuestra primicia. Y en ese tiempo se entregaban 2 panes hechos de cebada como ofrenda mecida delante de Dios. Pero eran panes sin levadura. Pero cuando llega Pentecostés, llega el final de la cosecha,
Era una fiesta muy alegre porque era la fiesta donde se celebraba. Wow, el Señor me ha provisto, nada me va a faltar. Dios me ha llenado mis graneros. Entonces, ¿qué se hacía en esa fiesta? Escucha, esto es interesante. Se agarraban dos panes, pero no era cualquier tipo de pan. El pan tenía que tener dos cosas. Además del trigo, tenía que tener, número uno, levadura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y número dos, tenía que estar preparado con aceite puro de oliva. La levadura simbolizaba el pecado, ¿verdad? Y el aceite puro de oliva significaba la acción del Espíritu Santo. Entonces, esos panes en Pentecostés ejemplificaban el pueblo de Dios, un pueblo que aún siendo pecador iba a ser rescatado. Esa ofrenda era entregada en manos, escuche, del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote la mecía. Esto significa mecer. Esto era algo que Dios ordenaba. Tenía que mecer la ofrenda. Y toda ofrenda mecida pertenecía al sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Es Cristo. Tomó un pueblo pecador, inclusive esa es la palabra, tomó dos pueblos y de los dos pueblos hizo uno, los gentiles y los judíos, dos pueblos pecadores, pero dos pueblos que el Espíritu Santo iba a santificar. Entonces, todo eso lo ejemplificaba esos panes. También ejemplificaba la entrega de los 10 mandamientos. Todo eso era simbología del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, que es lo que nos atañe más directamente a nosotros. Y vamos a ver Hechos capítulo 2, solamente el versículo 1 en adelante. Recuerden, han pasado 7 días, ellos no sabían cuándo iba a venir el Espíritu Santo. Es más, probablemente no entendían lo que Jesús les había dicho. No se muevan hasta que sean investidos de poder. ¿Qué significaba eso? No entendían, porque ya Jesús había soplado el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ¿qué significaba esto del poder? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, entonces Dios hace coincidir la fiesta. Estaban todos unánimes. Eso significa en el original, todos estaban puestos de acuerdo. Es decir, ellos habían acordado entre ellos. Usted sabe que para acordar hay que hablar. Para acordar hay que limar diferencias. Para acordar hay que sentarse y conversar y conversar y conversar hasta que nosotros acordemos. De tal manera que en esos 7 días hubo un proceso de acuerdo. Estaban inclusive, dice la palabra, unánimes juntos. Se puede estar en acuerdo, pero no estar juntos, estar separados. O se puede estar en acuerdo, pero juntos. Muchos dicen, escúcheme, muchos dicen, wow, qué bueno, porque probablemente si hay una apertura o se está aligerando lo que es la cuarentena, probablemente se abran las iglesias dentro de no muchas semanas. Hermano, las iglesias siempre han estado abiertas. Lo que se van a abrir son los templos, pero la iglesia eres tú y soy yo. Entonces nosotros hemos estado unánimes juntos y ese es el punto que estoy llevando. Y en esos 40 días Dios está permitiendo que lleguemos a la unanimidad del Espíritu. Y dice la palabra, y de repente. Es decir, ellos no lo esperaban, inesperadamente. Probablemente ellos decían, igual cuando regresa el Señor, dice que eran las 9 de la mañana. Entonces, inesperadamente. Es decir, Dios va a hacer algo, de repente uno piensa, bueno, cuando haya más silencio, en la oscuridad, en la noche, no, pasa a las 9 de la mañana. Y recuerden que Jerusalén, Pentecostés es igual que la Pascua, todo el mundo iba a peregrinar. Es la segunda fiesta donde había más gente en el templo. Entonces eso estaba atiborrado de gente, no solamente judíos. Había, por supuesto, romanos, porque eran los que dominaban en ese momento, pero había gente de todos lados que habían ido a rendirle honor al Dios, lo creyeran o no lo creyeran. Como por ejemplo le pasó en un tiempo dice la palabra, al eunuco, que fue a adorar en Jerusalén a un Dios que él no conocía. Entonces, toda Jerusalén había un montón de gente y estos estaban unánimes encerrados orando. Y de repente, es decir, de una forma inesperada, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y la palabra del viento recio significa un viento violento que pegó y llenó de repente la casa. Eso tuvo que haber sido algo tremendo. Yo digo, se habrán dado cuenta lo histórico que era para los apóstoles lo que estaba pasando con ellos.
tan tremendo. Ahí estaba naciendo la iglesia, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se les aparecieron lenguas repartidas, es decir, primero llegó un fuego y ese fuego se fue dividiendo y sobre cada uno se le apareció una lengua de fuego repartida, sentándose, dice la palabra, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Literalmente significa empapados del Espíritu Santo, como cuando llueve sobre nosotros y no podemos evitar la lluvia. Estamos empapados del Espíritu Santo y comenzamos a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Escuchen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones, y subraya esto, bajo el cielo, de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y quiero que mantenga esto. Eran de todas las naciones y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y esta gente, ¿qué hacía? Glorificando a Dios. No era que decían cualquier cosa, cualquier babosada. Estaban diciendo algo en sus lenguas, pero glorificando a Dios. Y esta gente que los escuchaba sabían, por ejemplo, había griegos que esa gente no hablaba griego. Había gente de África y esa gente no hablaba africano. Había gente, entonces se sorprendían de lo que estaba sucediendo. Y aquí empezamos a terminar. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay en este Pentecostés? ¿Qué hay en esta Pascua al Pentecostés? Número uno, hay un de repente de Dios. ¡Wow! Una de las cosas que nos deja Pentecostés es que Dios es el Dios del de repente. Dios es el Dios de lo inesperado. Y por eso Dios muchas veces no se revela en todo lo que Él va a hacer, sino que espera que nosotros estemos listos. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. De que Dios te va a proveer, Él te va a proveer. De que Dios te va a sanar, te va a sanar. ¿Cómo te va a sanar o cómo te va a profesar? Eso lo sabe Dios. Amén. Pero la primera enseñanza que queda para nosotros de Pentecostés y de la Pascua del Pentecostés es el primer de repente de Dios. Amén. Segundo, el viento. El viento representaba poder. Es decir, los apóstoles y los 150, perdón, que estaban reunidos en el aposento alto, el viento trajo un poder sobre ellos. Y el poder no era un poder solamente para hacer milagros, que era una consecuencia del poder originario. El poder originario era un poder para testificar. Es decir, era aquel poder que cuando ellos hablaban, Jesús hablaba a través de ellos, el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Y eran palabras que la gente no podía resistir. Se habla de gente de Dios. Inclusive en el siglo XIX, en el siglo XX, que llegaba cristianos llenos del Espíritu, que entraba, por ejemplo, en un autobús, no pronunciaba una palabra y de repente la gente empezaba a llorar y a arrepentirse de sus pecados. Y eso lo hacía el Espíritu Santo porque estaba empapado de una gloria. Y esa gloria es para ti y para mí. Esa gloria la representa Pentecostés. Y no tiene que suceder en el día de hoy en particular, sino entender que hay un poder que viene sobre nosotros. Tercero, lenguas repartidas como de fuego. Y aquí Dios nos habla de de la santidad individual. El Espíritu Santo nos trae un proceso de santificación. Y cuán importante es salir de Pentecostés, es salir de la cuarentena con una decisión de santificarnos. Dice la palabra, santifíquense. El Espíritu nos va a ayudar. El Espíritu va a trabajar. Pero es mi deber, me toca a mí santificarme. Entonces, cuando dice la palabra y las lenguas se repartieron de forma individual, posándose sobre cada uno de ellos. No estaba hablando de santificarte a ti y santificarme a mí. Y viene algo tremendo. Dice, y lo tercero es una sola lengua. ¡Qué tremendo! Escúcheme esto, en Babel Dios agarró 1000 lenguas y una sola lengua, y las separó.
agarró a toda la gente que se quería juntar para llegar hasta él, pero por esfuerzos humanos, y separó las lenguas. Es decir, puso dialectos en ellos y lenguajes que ellos no podían entender. Y de repente en Pentecostés agarra todas las lenguas y las reunifica en una sola lengua, que es la lengua del Espíritu. ¿Qué significa esto? Él había abierto un camino, escuchen, el Espíritu Santo simbólicamente había abierto un camino para acceder a la gracia y a la revelación. Pero ya escuchen, no por los métodos humanos, no por los métodos babilónicos, no por los métodos de Babel, sino por los métodos del Espíritu. Hermano, no salgas de estas cuarentenas solamente pensando en los métodos humanos, en cómo puedo buscar trabajo, qué tengo que hacer. Son los métodos del Espíritu. Y finalmente dice, pero haré un pacto con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su corazón. Ese es un proceso santificador del Espíritu Santo. Había una ley que fue entregada en Pentecostés. Pero ahora en Pentecostés Dios te entrega su Espíritu y te sella con la palabra, te sella con la ley. Y después dice, te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces Pentecostés es el inicio de esa promesa. Pero esa promesa te alcanza, esa promesa me alcanza. Por eso, cuando salimos de la Pascua Pentecostés, salimos de la queja a la alabanza, de la siembra a la cosecha. Hemos sembrado, pero ahora vamos a empezar a cosechar, de la esclavitud a la libertad, de la salvación a la santificación. Bendito sea Jesús. Pido a Dios que esta palabra pueda llegar a la vida de ustedes. Pido a Dios que esto pueda hacerse rema. Si tú crees, a veces yo quisiera tener más tiempo, pero por el tema de las redes tenemos que cortar acá. Pero si tú crees que este mensaje ha sido de bendición, por favor, quiero rogarte. Esto lo hacemos con pasión, preparamos, tomamos tiempo para prepararnos en las redes, pero necesitamos algunas cosas de ti. Número uno, compártelo. Le doy gracias a Dios porque lo han hecho un poco mejor, pero compártelo en Facebook. Al tú compartirlo, al comentarlo, inclusive cuando uno ve Facebook dice, esta semana has tenido más compartidos, te felicito. Pero ahora tenemos que hacerlo más. Porque al hacerlo se abren las redes, en YouTube, que también lo vamos a bajar. Debes darle me gusta en Facebook y la campanita en YouTube. Queremos que esto llegue a más vida. Esto es una herramienta que Dios escogió en este tiempo. El video, si tú entraste tarde o por alguna razón no la pudiste ver ahora en directo, este video va a quedar grabado tanto en Facebook como en nuestra cuenta en YouTube. En YouTube tiene la particularidad que si te cuesta entrar en Facebook, en YouTube lo puedes hacer, bajar el video y verlo con toda tranquilidad. En YouTube además tenemos todos los videos grabados hasta ahora. Por favor, y cuando entres a YouTube necesitamos dos cosas tuyas. Número uno, suscríbete, porque al tener más, entonces los videos van a ser publicados. Y número dos, activa la campana de me gusta, me pareció bueno y eso nos va a bendecir. Hermanos, mire, es nuestro deber ocupar los espacios que el diablo ha tomado. Nosotros no entendemos, fíjense esta revelación del Pentecostés. El diablo ha tomado esto, no nos interesa. La Iglesia Católica ha tomado Pentecostés de otra manera. Nosotros entendemos el significado profundo de la palabra de Dios. Recuerden, si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Les amamos. Reciba la bendición mía, de mi esposa Sisi y de mi hijo Santiago. Dios les bendiga y Dios les guarde. Guárdense en esta cuarentena. Les amamos. Bye bye.